Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y pues como todas las semanas está con nosotros la doctora en psicología, Cristina Balinotti, experta en familia, esta tarde con un tema sumamente importante. Ya son exactamente las 2:01 de la tarde desde la ciudad de Miami para el mundo. ¿Cómo se encuentra, doctora Cristina Balinotti? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto estar como siempre, ya sabes, muy bien. Y a ti también te veo muy bien, siguiendo adelante en nuestros trabajos. Así es, trabajando mucho, pero sobre todo trayendo la información correcta. Le agradecemos siempre por su tiempo y por estar con nosotros aquí todas las semanas para poder dar esta información y también despejar tantas dudas de las personas que nos siguen a través de estas plataformas y este programa que sale todas las semanas. Hoy tenemos un tema importante, megalomanía, doctora, jugar a ser Dios. Sí, es un tema, la megalomanía, que se malinterpreta en muchos aspectos. En el pasado, la megalomanía, que viene de mega grande y manía, que muchos lo indican como frenesí, como obsesión, en el pasado era considerado un trastorno por sí mismo, el trastorno megalomaníaco. Pero luego pasó el tiempo y entró a considerarse un síntoma de otro trastorno importantísimo, que es el trastorno de personalidad narcisista. Es decir, ese es un trastorno que el principal síntoma es esta megalomanía, que va acompañada de, en muchos casos, de delirios de grandeza. Y vemos que hay delirios de grandeza que se denominan megalomaníacos, o delirio de habilidad grandiosa, o también delirio de identidad grandiosa. Pero bueno, se trata de algo grave, de un trastorno de personalidad que termina invalidando al individuo. Por otro lado, ¿por qué tiene delirios? El delirio es una construcción creada por el individuo, una historia que se la cree, una historia importante de su vida muy grande en donde él es el protagonista. No es una mentira porque él se cree todas esas cosas, ¿verdad? Y a diferencia de la alucinación, porque muchos confunden delirio con alucinación. El delirio es error en la interpretación de mi vida, de quién soy yo. Y la alucinación ya es un error en la percepción. Por ejemplo, desde el punto de vista de la percepción es a través de los sentidos. Escucho voces que no existen o veo imágenes de personas que no están. Eso viene a ser la alucinación. El delirio no es una idea obsesiva tampoco. El delirio es realmente, no es una creencia, es que el individuo, esa historia de grandeza que cuenta a todo el mundo, está en él y la vive como real. El primero que habló de esto de la megalomanía dentro del desarrollo del narcisismo fue Sigmund Freud. Sigmund Freud hablaba de este delirio megalomaníaco en individuos narcisistas. Para que ustedes puedan saber qué es el narcisismo, porque es uno de los capítulos más fascinantes de la psicología humana. Los invito a mi canal de YouTube, unifamilia.com, donde van a ver dos videos importantes de una de las conferencias que yo di en colaboración de ayuda a la comunidad con la Universidad Ana G. Méndez. Uno se llama ¿Qué es el narcisismo? Y el video completo, Padres narcisistas, el maltrato silencioso. Entonces continuamos con esto del narcisismo y de la megalomanía. Por eso decimos que es jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque el individuo narcisista, el individuo megalomaníaco, se siente omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que está y puede estar en todos lados. Él se siente Dios, porque esas tres son las características que se le atribuyen a Dios. De modo que, ¿por qué ocurre esta megalomanía? Bueno, ocurre en una de las
digamos, narcisismos que Teodoro Milton definió, el narcisista compensador, es porque en realidad es una gran compensación por una falta de apego seguro o un mal vínculo afectivo con los padres, o bien padres que no estaban y él nos podía demostrar quién era él, cómo se sentía como niño creciendo, o bien padres que lo despreciaban y que nunca le daban lugar al desarrollo de sus posibles habilidades. De modo que es una deficiencia por un trauma infantil. En la mayoría del síntoma megalomaníaco, en particular, recuerden, es un síntoma del narcisismo. El narcisismo puede ser un narcisismo primario o secundario, como decía Freud. El primario es la energía. Cuando uno es bebé, toda la energía va al cuerpo y uno se siente allí solo, no conoce a la madre, no conoce a su ambiente. Es un narcisismo primario que sienta las bases para todas las relaciones posteriores de amor con los seres que amamos o que vamos a amar. Y el narcisismo secundario es ese que ya se vuelca hacia los demás. Recordemos la frase bíblica, ama a tus semejantes como a ti mismo. Es decir, primero nos amamos nosotros y después nos volcamos hacia los demás. Existen grados de narcisismo. Está el narcisismo patológico, en donde son individuos que cuando entran a una sala donde hay una reunión, ellos son los mejores. Ellos son el centro de la fiesta y cuentan las aventuras más grandiosas. Se las ingenian para que todo el mundo los escuche, porque es imposible que él se relacione con amor hacia los demás. Solamente espera que lo escuchen a él. Está el narcisista megalomaníaco apasionado, el mujeriego, que piensa, qué suerte que tienen las mujeres de relacionarse conmigo. Qué suerte de pronto en estas personas, qué suerte que todos los demás me conocen. También hay una manera de ser dentro de este narcisismo megalomaníaco que es el elitista. Solamente me relaciono con personas de mi nivel, que están allá arriba, porque esas personas quieren estar conmigo. Yo soy del jet set, como se decía antes. El de sin escrúpulos, que puede llegar a dejar en la calle a la madre. Y habíamos hablado también del apasionado, que es el mujeriego, y el compensador. Los narcisistas megalomaníacos realmente son personas envidiosas y personas con una autoestima muy baja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Me dirán ustedes, ¿cómo voy a ser envidioso si yo me siento el mejor? Claro, porque si descubren a alguien que logró algo que él no pudo lograr todavía, lo van a envidiar. Está basado en una autoestima muy baja, porque de nuevo es una compensación psicológica por algo que faltó en la infancia, de pronto ese reconocimiento materno. Creo que, bueno, vamos a seguir con esto tratando de contestar preguntas. Claro que sí, doctora. Muchas preguntas ya esta tarde de hoy. Por acá empecemos. Vamos a ir poco por poco con todas. Saludos de diferentes países, como siempre. Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. Aquí de Orlando también. Acá vamos con la primera. ¿La melomanía es un trastorno o una enfermedad? ¿Y si se cura? La megalomanía, como decíamos, es un síntoma de un trastorno de personalidad severo, que es el trastorno de personalidad narcisista. De modo que podemos encontrar individuos que no se consideren, digamos, megalómanos que no se consideren como trastorno. Puede ser, hay personas con autoestima muy elevada y entonces parecen megalómanos, pero no lo son, porque el megalómano tiene características muy específicas. Es difícil que se cure. ¿Por qué? Porque no quiere ir al psicólogo, no quiere comentar con nadie, porque para él, para el megalómano narcisista, él está bien, es perfecto, todos los demás tienen el problema. Entonces, ¿para qué va a ir al médico si se siente muy bien consigo mismo? De todas maneras,
Si se logra una terapia, puede ser una terapia de charla. Si hay delirios, puede haber medicación con el psiquiatra desde ya para poder estabilizar y ponerlo, porque el tema es bajarlo de ese pedestal y ponerlo con los pies en la tierra de su realidad. Creo que sí. Vamos con otra pregunta, doctora. Dice, ¿cómo es que se trata? Bueno, el tratamiento va a depender. Si hay grandes delirios, de nuevo, es la medicación. El psiquiatra le puede administrar ciertos medicamentos para poder equilibrarlo. Y después ingresar con una terapia de charla. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque para entrar en una terapia psicológica es necesario que la persona tenga algún grado de empatía, que la persona se baje de ese pedestal, ¿verdad? Es muy difícil con los grandilocuentes así porque se consideran tan importantes que ni siquiera van a considerar la opinión del psicólogo. Pero bueno, hay que intentarlo. Claro que sí. Dice, ¿cómo podemos identificar a una persona melomaníaca? La persona megalomaníaca, recordemos, viene de mega, grandioso, grande, y viene de manía, que viene a ser un frenesí. Esa persona está completamente convencida que es la mejor del mundo. Por ejemplo, una persona con una autoestima muy elevada, que quiere contar sus experiencias, que es una especie de rasgo de personalidad un poquito megalomaníaco, pero no llega a ser el cuadro específico. Está en una fiesta y trata de contar las aventuras de su vida, pero es capaz de escuchar a los otros, ¿eh? Y es capaz de ponerse en contacto emocional con los demás. El megalomaníaco en una fiesta cuenta sus aventuras, pero además, si alguien empieza a hablar de cualquier tema, él se va a ingeniar, va a dar toda la vuelta para hablar. Por ejemplo, si se está planteando la guerra en Ucrania, él va a encontrar la manera de delirar probablemente y decir que ha tenido algún tipo de relación con la guerra o que él estudió mucho el tema. Y de esa manera siempre tratan de que todo gire en torno a ellos. Además, son individuos lamentablemente, si está concomitante a un narcisismo maligno, que es el que Otto Kemper, el gran psicólogo, definió, en donde son sádicos, coléricos, suicidas y mitómanos, ahí es muy fácil detectar este síntoma en el caso de un narcisismo maligno. Son sádicos, de nuevo, estallan en ira. Nunca traten con un narcisista megalomaníaco de decir lo contrario a lo que está pensando, porque entran en cólera. Son suicidas, ¿por qué? Porque claro, de alguna manera, cuando sienten que no son reconocidos, recuerden que tienen una autoestima muy baja, pueden intentar suicidarse. Y luego la mitomanía también. Claro que sí. Dice, ¿cuáles serían las consecuencias de padecerlo? Las consecuencias para el individuo generalmente o bien se quedan solos porque la gente los va sacando de sus vidas, porque claro, se trata siempre de hablar de sus cosas nada más. Y también muchos de ellos se recluyen en sus casas porque consideran que todo el mundo es inferior a ellos y que no hay nadie con los cuales se pueda relacionar al mismo nivel. Wow. Acá seguimos más preguntas. Muchos saludos también, doctora. Habla Saludos. de ¿cómo podemos ayudar a una persona? Claro, una persona megalómana es difícil de ayudar, ¿verdad? Quizá si ha sido muchas veces rechazado, quizá si se encuentra en soledad porque se ha retirado y vive solo o sola porque no quiere conectarse con nadie, poder ayudarlo. Pero en psicología hay siempre una máxima y es que no puede nadie ayudar a aquel o aquella persona que no quiere ser ayudada.
Generalmente el narcisista, el megalomaníaco, está muy bien con sus delirios y con todas sus, la estructura de vida que ha creado, y entonces no va a buscar ayuda, ni va a aceptar consejos. Vamos con otra pregunta, doctora. Dice aquí, usted lo dijo, pero bueno, ¿tiene alguna semejanza el megalómano con el narcisista? La megalomanía no son dos entidades separadas. Lo mismo. Es un trastorno de megalomaníaco y el trastorno narcisista. En el pasado era considerado un trastorno aparte. Ahora se sabe que es un síntoma cardinal importante del trastorno de personalidad narcisista. Claro que sí. Dice, doctora, los que padecen de megalomanía son de carácter voluble, indeciso y a veces agresivos. Sí, claro, porque exactamente, tienen una suerte de cambio en el humor. A veces pueden ser muy agresivos y hay que tener cuidado si esta megalomanía como síntoma acompaña a un narcisismo maligno, que es el peor de los narcisismos, que de nuevo son personas sádicas que quieren hacer daño y si pueden hacerlo lo van a hacer, aún a los que aman. En realidad está en cuestión porque ellos se aman a sí mismos nada más, no pueden amar a los demás, y son muy coléricos, estallan en ira, por eso hay que tener cuidado, son agresivos, sí. Mire, por acá nos siguen escribiendo, dice, doctora, ¿qué es el delirio megalomaníaco? El delirio es un error de interpretación, lo habíamos dicho al comienzo. Un delirio es un error de interpretación en la vida de la persona. Es decir, yo interpreto mi realidad de otra manera, diferente a mi realidad, y construyo todo un argumento de mi vida. Yo estuve en la guerra, fui condecorado, todo este tipo de cosas que sabemos que de pronto no son reales. También atribuirse cualidades, habilidades, que sería el delirio de habilidad grandiosa, ¿verdad? Que en realidad no tiene. Ese es el delirio. El delirio es un error en la interpretación de la propia vida. Y la alucinación es un error en la percepción de la realidad. ¿Qué es un error en la percepción de la realidad? De pronto yo estoy hablando contigo y yo percibo que tú no eres tú, que eres otra persona. Entonces ahí entré en una alucinación. Escucho a otra persona hablar, que no eres tú, pero tú estás ahí. El problema está en mi mente. Es así. Dice, ¿son incapaces de aprender de sus errores? No, porque para ellos no hay errores. Para ellos no hay errores. Ellos no pueden, por ejemplo, no pueden tener amigos, lo único que tienen es un séquito de servidores. La amistad no existe la familia y muchas veces las mujeres que están con estos hombres los siguen, ¿verdad? Y los cuidan. Se dice también en psicología que detrás de un hombre megalómano narcisista hay una madre narcisista. Wow. Por eso le aconsejo que por favor miren el video en mi canal de YouTube unifamilia.com, Padres narcisistas, el maltrato silencioso. Wow. Mire lo que dice aquí. Gracias, doctora, por todos los buenos consejos del mejor programa. Dice otra pregunta de Rosa Alvarado. ¿Existen varios tipos de personas megalómanas? ¿Una más fuerte que otra? ¿Me explico? Dice. Sí, claro, va a depender del grado de narcisismo que la persona tenga. Si tiene un narcisismo elitista, claro, es una persona que, bueno, se va a relacionar solamente con personas muy influyentes, y va seguramente a afirmar que esas personas influyentes lo siguen o la siguen. Ahora, si es, por ejemplo, un narcisista sin escrúpulos, ahí es peligroso, es decir, en cuanto a que es un megalómano, que se cree el mejor y se cree con el derecho de engañar a los demás, de dejarlos en la calle, de todo, porque él es superior. Dice, ¿suelen fingir mucho, doctora? En realidad no podemos hablar de que fingen, porque ellos se creen lo que están diciendo. Claro. Recordemos que es un trastorno de personalidad. Dice, ¿puede presentarse este trastorno solo en adultos? El trastorno se presenta en adultos
pero se fragua, se desarrolla en la niñez. Por eso tengamos cuidado. Atención, nuestros niños tienen que estar muy bien amados, contenidos. No debemos despreciar sus habilidades, aunque nos parezca una tontería. Bueno, qué lindo lo que estás haciendo, me encantó. Entonces, tratar de apoyarlo siempre para que no le creamos ese vacío, ¿no? Ese hueco que lo va a querer compensar y llenar durante toda su vida con todo tipo de delirios. Estamos gestando un niño narcisista cuando no le damos de dos maneras, o bien no le damos lo que el chico necesita, reconocimiento, afecto, no lo tratamos bien, o de lo contrario, también estamos generando un narcisista cuando estamos sobrevalorando al niño. Mi hijo es el mejor, mi hijo no tiene comparación con nadie, las mejores notas en la universidad, en la escuela se las saca él, y entonces se hace un altar ese niño, y es el niño manipulador, que ya de temprano empieza a manifestar esas características. Nunca, por favor, los hijos deben estar en un pedestal en donde nosotros los adoramos. Tienen que estar en el mismo nivel que nosotros. Definitivamente. Dice, o hay megalómanos manipuladores, me imagino que quiere decir, porque dice manipulador, intensamente oportunistas. Sí, sin duda, el manipulador, el narcisista con este grado de megalomanía va a tratar de llegar a lograr todo lo que desea y todo lo que quiere. Por lo tanto, sí, aprovechan las oportunidades y manipulan desde ya. Dice, ¿puede ser agresivo? Sí, sí, como habíamos dicho, puede ser agresivo. Sí, muy agresivo, sobre todo si esta megalomanía de nuevo acompaña al narcisismo, el narcisismo maligno de Otto Kemper. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí entran en cólera, son sádicos, pueden realmente matar, pueden agredir violentamente y pueden también suicidarse. Caro dice, en psicología se denomina trastorno narcisista de la personalidad a lo que comúnmente conocemos como megalomanía. Quienes lo padecen suelen mostrarse altivos y poco empáticos y no es difícil reconocerlos, dando una definición en lo que yo entiendo. No, el trastorno narcisista de la personalidad tiene como uno de los síntomas la megalomanía. No es un sinónimo, no son sinónimos. La megalomanía es un síntoma, uno de los tantos síntomas del trastorno narcisista de la personalidad. Dice, afecta en su ámbito social. Claro, Que sí, sí. porque llega al trabajo y llega él, él es un rey. Él necesita todo el afecto y la consideración de los demás porque él es un rey. Y entonces la gente ya empieza a cansarse. Algunos se ríen, los escuchan, pero la gente se cansa generalmente. Dice por aquí, ¿debe tomar medicación? En el caso que tenga un delirio muy fuerte, que le va a impedir ese delirio ingresar en una terapia de charla, primero el médico psiquiatra tendrá, por supuesto, que, de acuerdo con el criterio de cada médico, ofrecer medicación para poder equilibrarlo y entrar en la terapia. Pero esto puede ser o no, a ver, usted diga. Problemas sociales, baja autoestima, son características de una persona megalónoma. Baja autoestima no, ¿no? ¿O sí? Tienen baja autoestima, esto es la verdad. Tienen baja autoestima, ¿por qué? Porque están compensando algo que les faltó en la infancia. Es decir, papá y mamá nunca se fijaron en mí, nunca me motivaron. Y entonces ahora yo, como compensación, comienzo a decir a todo el mundo y a mostrarme como el mejor.
como el único exitoso. Es una falla, es un hueco, un vacío que quedó en la infancia, en la relación con los padres. Claro que sí. Me siguen aquí muchas personas. Queremos invitar también a que todos vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti y en las redes sociales. El canal en YouTube es unifamilia.com. Exactamente, sí, sí. Así pueden completar todos los conocimientos sobre narcisismo. Padres narcisistas, el maltrato silencioso es un video y el otro, ¿qué es el narcisismo? Recuerden que son conferencias desde la Universidad Ana Geméndez y bueno, yo he dado una temporada importante allí de conferencias y están expresadas muy sencillamente justamente para la comunidad. Lo más recomendable, doctora, de que nosotros conozcamos a alguien con esos síntomas y sea un familiar o un hijo de nosotros, es llevarlo inmediatamente a una atención médica. Claro, yo creo que hay que ir al médico primario, que va a hacer la derivación correspondiente al psicólogo que él conozca. Sí, por ahí tenemos parientes psicólogos, médicos, psiquiatras en la familia. Bueno, le preguntamos a él. Pero atención, a ver si puedo dejar esto bien claro, mamás y papás. Cuando nuestro hijo, eh, todo niño, necesita consideración, necesita reconocimiento. Si nosotros no se lo damos, el niño va a empezar a desarrollar, a galvanizar de a poquito esta personalidad narcisista. Los trastornos de personalidad terminan de desarrollarse recién a los 18 años y ahí podemos hablar de un trastorno ya completamente realizado. Entonces, vamos a pensar en reconocer a nuestros hijos, en no malcriarlos, en no decirles que son los mejores. Cuando vienen con buenas notas, no le decimos qué bien. Y si él dice, ay, yo fui el único que se sacó esta nota en la clase, uno le tiene que decir, bueno, te felicito, pero también tenemos que felicitar a tus compañeritos que trabajaron tanto para lograr una buena nota y no lo lograron en esta oportunidad. Siempre, porque una de las cosas inclusive para poder tratar este trastorno narcisista de la personalidad, desde ya estamos hablando del trastorno narcisista patológico, no en su expresión más importante que sería la maligna, es hacerle ver al otro, es llevar a los niños a que le den de comer, a los pobres, a algún hospital, hablar con ellos de la ayuda y de la empatía social que es tan necesario. Pero nosotros los padres, ojo, somos los que podemos crear un niño con un trastorno de personalidad narcisista. Acabamos con esta última pregunta, dice María Ángel Silva. Buenas tardes, doctora. ¿Hay una edad promedio de saber, digo que quiso decir, ¿no? Si se tiene síntomas. La edad promedio, ya si el chiquito tiene 14 años, 13, 14 años, y esto va acompañado, pues no es un síntoma que viene colgado, yo como mamá y papá somos perfectos y este chiquito me salió un narcisista. No, nosotros somos los que creamos los conflictos. Nosotros ayudamos, por supuesto que el chico tiene tendencias, hay una genética, pero nosotros ayudamos. Entonces, lo primero es la autorreflexión. Si yo veo que tiene características en las que él es el mejor, siempre en el colegio lo están llamando, si notamos que esto puede llegar a ser no cierto, ¿verdad? Porque lo averiguamos, debemos autorreflexionarnos y además pensar, ¿qué estuve haciendo yo mal hasta ahora para que este niño tenga esta necesidad de compensar con tanta grandiosidad? Y entonces estamos a tiempo, muy a tiempo, en la adolescencia mediana o media, de poder darle la vuelta a este trastorno y que no se transforme en un trastorno de personalidad narcisista enquistado completamente, ¿no? Porque recordemos, debe haber por lo menos cerca del 10% de la población narcisistas megalómanos. El tema es que no van a la consulta, se sienten perfectos. Entonces no hay manera de hacer estadísticas. Claro, y tampoco ayudarlos. Y ayudarlos, claro. Dice Daily Ferrer, gracias doctora, me gustó mucho el tema de hoy. Gracias, Dalis. Un abrazo, gracias a ti.
Gracias por la explicación, nos pone muy buena información. De Ecuador nos escriben aquí. Gracias, Danile, Sandra. También Santiago Hernández, súper importante, dice. Por acá nos pone Carmen, buenas tardes. Cada semana por acá nos ponen, aprendemos mucho, temas importantes. Sí, el tema es poder ofrecer una ayuda, ¿verdad? Desde ya esto no es un consultorio médico, pero es una ayuda que nos abra la conciencia, que nos haga pensar en cómo estamos nosotros ubicados en nuestra familia y con nuestros hijos. Dice, muy buenas tardes, muy bueno tener a nuestra psicóloga Cristina Balinotti trayéndonos temas importantes y aclarándonos dudas y sobre todo corregirnos en temas que estamos errados. Sí, claro, porque a veces, muchas veces, bueno, ingresamos en internet, pero siempre hay que entrar en canales yo entro por ejemplo, en las bibliotecas de las universidades mías y vemos ahí los artículos, las tesis, es decir, todo eso es muy importante. Todo lo que dice internet es, digamos, una suerte de difundir una opinión superficial. Entonces, podemos nosotros trabajarlo un poquito más en tu programa, Marilén, y en las conferencias que yo también doy. Claro que sí, que usted da, que el cual yo asistí, de verdad, me quedé encantada, aprendí mucho y pudimos interactuar también, tal cual lo hacemos aquí, pero en vivo y en directo, doctora. Sí, que siempre es tan agradable un abrazo cálido. Por Es supuesto. importante. Doctora, ¿implica la separación de los padres para que nuestros hijos padezcan de ese trastorno? No, la separación de los padres puede dar un trastorno de ansiedad por separación. Sin duda, tenemos que ver si el niño no está pasando ya por algún problemita de salud mental, pero no, lo que más lleva al desarrollo lento de este síntoma en la infancia hacia la adolescencia no es la separación de los padres, y la separación está bien hecha, ¿eh? Está bien hecha en donde se respeta al niño, en donde los padres se muestran unidos como padres, porque como padres no se pueden divorciar del hijo. Entonces, en ese caso, sí. De modo que lo que puede llegar a desarrollar el niño, o si desarrolla megalomanía o algún trastorno de narcisismo, es, de nuevo, si lo ponemos en un pedestal, lo sobreprotegemos, le hacemos todo, le hacemos creer que somos sus sirvientes, o de lo contrario, lo abandonamos, no lo motivamos, no lo reconocemos en la familia ni reconocemos sus logros en la escuela. Creo que sí. Dos Dice, formas. doctora, buenas tardes. Doctora, quedé impresionada porque soy maestra y este tema me ayudó mucho a entender a mis alumnos y saber qué pasa por sus comportamientos. Es muy importante. El video Padres Narcisistas, el maltrato silencioso, les va a dar la idea exacta, en palabras fáciles, del daño que muchos padres, que ya son narcisistas, realmente pueden hacerle a sus hijos. Las familias narcisistas son fáciles de reconocer. Los hijos son perfectos, van a las mejores universidades, nunca se equivocan. El padre narcisista tiene una idea, y esa idea es: tu hijo vas a ser exitoso como yo quiero que seas. Y le dice, a nivel del inconsciente es esto, ¿no? El mensaje que le manda es: si tú no haces lo que yo quiero para mí, que es que tú seas un hijo exitoso, no te voy a amar más. Y entonces el amor de un padre narcisista siempre es condicional. Qué interesante. Vayan al canal de la doctora Cristina Malinotti, unifamilia.com. Doctora Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha gente todavía conectándose. Mucha gente mandando saludos. Gracias, Carolina. Y aquí nos siguen escribiendo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Ahí están las redes sociales de la doctora Cristina Malinotti, pero sobre todo invitamos a que vayan al canal de YouTube unifamilia.com. Muchas gracias. Sí, los espero y suscríbanse, porque van a recibir casi todos los días temas relacionados con la sociedad y la familia. Y a ti muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias, como siempre, por el espacio.
Gracias a usted, doctora. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Así que ya saben, invitados al canal de la doctora Cristina Balinotti. Nos vemos hoy día a las 7:30 de la noche aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine. Y además también al canal de Cocinando con Marilyn de Magazine. También allí, que es un canal muy activo. Así es, doctora. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente tarde y un feliz fin de semana. Igualmente. Chao.